Buenas tardes a todos los estudiantes de facultad. Yo soy la profesora de química que los va a estar orientando hoy. En dependencia de las orientaciones y las indicaciones del Sistema Nacional de Educación, de la ETJA, Educación de Jóvenes y Adultos, vamos a proceder de la siguiente manera. Se va a dar las orientaciones basándonos en los semestres de facultad, debido a que los semestres de EOC y SO se van a orientar a nivel provincial en dependencia donde esté la mayor matrícula de estos. El proceder será el siguiente. Se les va a ir orientando los objetivos que ustedes deben vencer de forma independiente en este periodo en que estén en su casa y se les va a decir la bibliografía que deben usar, en qué lugar de estos libros están los contenidos, así como ejemplos para perfeccionar el aprendizaje y los ejercicios para practicar y ejercitar lo que van a ir aprendiendo. Comenzamos con el primer semestre regular y el tercer semestre por encuentro. En estos semestres van a usar la bibliografía de 12 grado parte 1. El primer objetivo es el siguiente: clasificar cada átomo de carbono de los compuestos orgánicos en primarios, secundarios y terciarios, atendiendo el número de átomos de carbono al que está unido. Esta clasificación la van a encontrar al final de la página 11 y continúa en la página 12. Para perfeccionar esto o ejercitarlo va a ser a través del ejercicio 1.25 de la página 12, el inciso 2 solamente. El segundo objetivo de estos semestres es escribir fórmulas globales, estructurales, semidesarrolladas y desarrolladas de los hidrocarburos, los compuestos oxigenados y nitrogenados de los hidrocarburos, así como la de sus compuestos homólogos isómeros. Además de saber escribir las fórmulas, deben saber nombrarlos. ¿En qué nos vamos a centrar? Ya se asume que lo referente a los contenidos de los hidrocarburos ustedes lo dieron en el periodo en que estuvieron en el curso con sus profesores. Nos vamos a centrar en los compuestos oxigenados y nitrogenados de hidrocarburos, pero en estos principalmente en los alcoholes monohidroxilados. ¿Por qué razón? Las demás funciones químicas de estos compuestos, entiéndase por ellas, acetonas, aldehídos, aminas, aminoácidos, ácidos monocarboxílicos, se puede evaluar en las pruebas finales o a través de una tarea evaluativa. Entonces, en cuanto a los alcoholes, ¿qué deben saber? Como les dije anteriormente, nombrar, formular, clasificar, escribir e identificar homólogos, isómeros, así como clasificarlos en dependencia de la cantidad o en dependencia del átomo de carbono al que esté unido el grupo hidroxilo. Ya ustedes tienen un precedente. ¿Por qué razón? Lo estudiaron en hidrocarburos, serie homóloga, ya saben formular e identificar homólogos, saben formular e identificar isómeros. Y el contenido referente a los alcoholes monohidroxilados está en las siguientes páginas. En la página 55 del libro de texto de 12 grado, parte 1, van a ver en la tabla 3.1 la serie homóloga. Las reglas para nombrar y formular están en la página 58. Van a ver que cuando vean las reglas para nombrar y formular los alcoholes, se darán cuenta que se usan los mismos prefijos que estudiaron para hidrocarburos, debido a que los prefijos son en dependencia de la cantidad de átomos de carbono que presenta el compuesto. Cuando ustedes dieron alquenos y alquinos, vieron que a partir de una determinada cantidad de átomos de carbono hay que indicar la posición de donde se encuentra el doble o triple enlace. Ya estemos en presencia de un alqueno o un alquino. Lo mismo funciona para los alcoholes monohidroxilados. Hay que identificar en qué átomo de carbono se encuentra el grupo hidroxilo a partir de 3 átomos de carbono, porque puede variar la posición en la cadena. Cuando el grupo funcional puede variar, hay que indicar con un número dónde es que está. En el caso de la isomería, ya ustedes vieron en alcano la isomería de cadena. Vieron en alquenos y alquinos que además de la isomería de cadena presentan isomerías de posición. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando varía la posición del doble o del triple enlace. En el caso de los alcoholes también presentan isomería de cadena, presentan isomería de posición cuando varía la posición del grupo hidroxilo, pero además van a ver que aparece
un nuevo tipo de isomería. Las isomerías están en las páginas 59 y 60. ¿Cuál es este nuevo tipo de isomería? La isomería de función. Como bien lo dice la palabra, ¿qué es lo que va a variar aquí? La función química. Cuando lean este contenido en estas páginas, van a ver de qué función química son isómeros los alcoholes. Y entonces, para ejercitar todo esto que leyeron y que se orientó, deben estudiar en su casa por sí solos los ejercicios 3.12, 3.13 y 3.14 de la página 59. Hechas todas las aclaraciones pertinentes a los semestres anteriores, primer curso regular y tercero curso por encuentro, estamos en condiciones de pasar al segundo semestre, curso regular y cuarto curso por encuentro. En estos semestres, fíjense que damos dos bibliografías, la bibliografía de 10º grado, el libro de texto de 10º grado y el libro de texto de 12º grado, parte 2. ¿Por qué razón? Para que complementen el contenido. Entonces, el objetivo en estos semestres es explicar la variación en un grupo y en un periodo de la tabla periódica del tamaño del átomo, de la energía de ionización y la electronegatividad de los elementos no metálicos, así como el carácter no metálico de su sustancia simple. ¿Qué sucede con este objetivo? Antes de explicar, el estudiante debe resumir los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos principales? Radioatómico, que no es más que la distancia promedio del núcleo al electrón más externo, lo van a ver en la bibliografía. Energía de ionización, que no es más que la energía mínima necesaria que hay que suministrar para separar el electrón menos fuertemente retenido, y la electronegatividad, que es la fuerza de atracción que ejercen los núcleos o los átomos sobre los electrones del enlace. Después que el estudiante haya resumido estos conceptos, que no son más que las propiedades atómicas, ya puede y está en condiciones de resumir cómo es que varían estas propiedades en un grupo y en un periodo de la tabla periódica. Ahora les voy a decir las páginas en las que van a poder resumir estos contenidos en los libros de texto, en cada uno de los que les mencioné anteriormente. El epígrafe 6.1, páginas 93 y 94 del libro de texto de 10º grado. En este libro van a poder resolver los ejercicios 6.2, 6.3 y 6.4 que se encuentran en la página 95. También se pueden apoyar en el epígrafe 1.1 que está en las páginas 10, 11 y 12 del libro de texto de 12º grado, parte 2. Y en este libro pueden resolver el ejercicio 1.2, página 12. Es muy importante que lean detalladamente, que resuman los conceptos para que puedan estar en condiciones de explicar cómo varía cada una de estas propiedades en la tabla periódica. Entonces ahora vamos a pasar al próximo semestre. Este semestre FOC 3, curso regular, y quinto semestre, curso por encuentro. Aquí nos adentramos en el equilibrio molecular, que tiene dos objetivos: describir las condiciones necesarias para que un sistema alcance el estado de equilibrio, y se van a dar cuenta que después que el sistema alcanza el estado de equilibrio, este cumple con ciertas características. Aquí me voy a detener un poco. Hasta ahora ustedes habían visto las reacciones en un solo sentido, a partir de los reaccionantes que se obtienen las sustancias producto. En el equilibrio molecular van a ver las reacciones reversibles. ¿Cuáles son estas reacciones reversibles? Las que ocurren en los dos sentidos. A partir de las sustancias reaccionantes se obtienen las sustancias producto, y al unísono las sustancias producto van a estar descomponiéndose o reaccionando para obtener las sustancias reaccionantes. Cuando esto ocurre en un sistema cerrado y a temperatura constante, es cuando se alcanza el estado de equilibrio, y este cumple con ciertas características. De estas características hay dos que se representan gráficamente, que no es más que la variación de la velocidad de ambos procesos
en el tiempo y la variación de las concentraciones en el tiempo. La velocidad de la reacción directa va a ir disminuyendo y la velocidad de la reacción inversa va a ir aumentando. Cuando se alcanza el estado de equilibrio, estas dos velocidades se igualan y es lo que le dice que se alcanzó el estado de equilibrio. Las concentraciones de igual manera en el tiempo comienzan en el máximo las concentraciones de la sustancia reaccionante, que es lo que se tiene en un inicio. Estas concentraciones van disminuyendo y a la vez va aumentando la que parte de cero, que es la concentración de la sustancia producto. Cuando se alcanza el estado de equilibrio, estas concentraciones permanecen constantes. Esto está en las páginas de la 47 del libro de texto de 11º grado a la 52. Se le hacen las aclaraciones pertinentes porque al alumno por sí solo le cuesta trabajo entender los acápites o el contenido perteneciente a equilibrio molecular. Ahora vamos a referirnos, antes de pasar a la constante de equilibrio, se les va a decir algunos ejercicios que pueden responder donde deberán aplicar lo que estudiaron sobre las condiciones y las características del sistema de equilibrio. Los ejercicios 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de las páginas 51 y 52. Estos ejercicios son referentes a las condiciones y a las características del sistema de equilibrio. También del sistema de equilibrio deben saber escribir la expresión de la constante de equilibrio en función de las concentraciones para sistemas homogéneos y heterogéneos en equilibrio. La constante de equilibrio no es más que la ley de acción de masas y se representa por Kc, una K mayúscula y una C minúscula. ¿Dónde está el problema para los estudiantes? En los sistemas de equilibrio heterogéneo. ¿Cuáles son los sistemas de equilibrio heterogéneo? Como lo dice el prefijo hetero, son varias, es decir, que en estos sistemas existen varias fases o varios estados de agregación. Es importante que los estudiantes sepan que cuando los sistemas en equilibrio son heterogéneos, en la expresión de la Kc o constante de equilibrio o ley de acción de masa, no se ponen las concentraciones de las sustancias sólidas y líquidas puras. Solo se ponen las concentraciones de las sustancias en estado de agregación gaseoso y en disolución acuosa. Hecho todas las aclaraciones pertinentes, les voy a decir las páginas del libro de texto donde van a resumir este contenido y donde están los ejercicios por el cual van a comprobar o probar lo que ya estudiaron y aprendieron. La constante de equilibrio, ley de acción de masas, está en las páginas 53 a la 62. Ahora más específico, el concepto de la constante de equilibrio está en el recuadro de la página 54. La ecuación general está en la página 55 y deben resolver los ejercicios 2.6, 2.7 y 2.8 que se encuentran en las páginas 61 y 62. Ya podemos pasar, todo esto está en el libro de 11º grado, que no sé si se los dije al principio, todo el contenido de tercer semestre, curso regular y quinto semestre, curso por encuentro, está en el libro de texto de 11º grado. Pasamos al próximo semestre, que de igual manera usa este mismo libro de texto. Cuarto semestre, curso regular y sexto semestre, curso por encuentro. El objetivo aquí es predecir, haciendo uso de la tabla de potenciales estándar de electrodos, la ocurrencia o no de una reacción química. Esto se hace basado en el cálculo de la variación de potencial.
Este cálculo tiene como precedente en los encuentros anteriores que se haya empleado en el cálculo de la FEN de la pila, que es la fuerza electromotriz de la pila. En estos cálculos siempre el valor dio positivo porque es el principio de funcionamiento de las pilas electroquímicas, donde a partir de las reacciones redox, que son las reacciones de oxidación-reducción por el intercambio de electrones, se produce energía. Sin embargo, se van a encontrar que en la predicción de reacciones, la variación o el cálculo de la variación de potencial puede ser positivo o negativo. Entonces recuerden, estudiantes, que cuando la variación de potencial da positivo, el proceso es espontáneo, ocurre solo. Y cuando la variación de potencial es negativo, el proceso es no espontáneo, no ocurre. Aquí los estudiantes cometen un error generalmente. Cuando se les dice que una situación problemática, si se desea guardar una disolución en un recipiente metálico o si se desea almacenar o si se desea transportar, después que hacen el cálculo de la variación de potencial, si este cálculo da positivo, la mayoría responde que sí, pues es la respuesta equivocada. Cuando usted va a almacenar una sustancia o la va a transportar, la variación de potencial no puede dar positiva, porque entonces se contamina la sustancia, porque el proceso es espontáneo. Cuando se le pone este tipo de ejercicio, tienen que estar pendientes y atentos. La variación de potencial tiene que ser negativa. El proceso tiene que ser no espontáneo para que se pueda transportar la sustancia o almacenarla. También pueden darse cuenta que este tipo de contenido se va a ver de diferentes maneras, como la que le estaba diciendo anteriormente, con un par de semiecuaciones redox para que usted las disponga de forma adecuada para que se produzca una reacción de oxidación-reducción, o a través de una reacción directa para que usted determine si esa reacción redox ocurre. Deben recordar que la variación de potencial es el potencial estándar de electrodo del cátodo menos el potencial estándar de electrodo del ánodo. Recordar que en el cátodo ocurre la reducción y que en el ánodo ocurre la oxidación. Van a ver que en el libro de texto de 11º grado existen ejemplos de todo este tipo de ejercicios. Está en el ejemplo 1, 2, 3 y 4, de las diferentes maneras en que le pueden preguntar este contenido. Está en las páginas de la 162 a la 165. Después que analicen cada uno de esos ejemplos, ya van a estar en condiciones de resolver los ejercicios 4.15, 4.16 y 4.17 de las páginas 165 y 166. Con la orientación de estos ejercicios ya podemos pasar al semestre continuante, que es el quinto semestre, curso regular, y séptimo semestre, curso por encuentro. Aquí el objetivo es describir las características de los diferentes tipos de enlace, predecir el mismo en sustancias simples y binarias, teniendo en cuenta la posición en la tabla periódica de los elementos que la forman. Aquí lo principal que debe conocer el estudiante antes de resumir los tipos de enlace es saber dónde se encuentran en la tabla periódica los elementos metálicos y dónde están los elementos no metálicos. Recordar que aunque vienen dando tabla periódica desde que comenzaron en secundaria básica, octavo grado, siempre se debe retomar que los elementos metálicos se encuentran en la parte izquierda de la línea diagonal quebrada o en la parte debajo de la línea diagonal quebrada, con excepción del hidrógeno. Y los no metales se encuentran en la parte derecha de la línea diagonal quebrada o encima de esta, como lo trabaje el profesor.
Cuando ya usted determinó o recordó cuáles son los elementos metálicos y los no metálicos, está en condiciones de determinar qué tipo de enlace presenta la sustancia y mediante el resumen en la bibliografía sabrá reconocer las características de esto. Por ejemplo, el enlace metálico. ¿Qué tipo de sustancias la presentan? Las sustancias simples metálicas. ¿Cuáles son las sustancias simples? Las sustancias que están formadas por un solo elemento. Y entonces, ¿cuáles son las sustancias simples metálicas? Las sustancias que están formadas por un solo elemento, que estén formados por elementos metálicos. Ya usted está en condiciones de determinar siempre cuando una sustancia presenta enlace metálico. En el caso de las sustancias no metálicas, generalmente presentan enlace covalente. Y entonces van a ver en la bibliografía que este enlace puede ser polar y apolar. No les adelanto más el contenido porque ustedes deben resumirlo de la bibliografía. En estos semestres, de igual manera, les proponemos 2 libros de texto. El libro de texto de 10º grado y el libro de texto de 12 grado parte 2. Los tipos de enlace químico y sus características los van a encontrar en las páginas 14, 15 y 16 del libro de texto de 12º grado parte 2. Y de aquí pueden resolver el ejercicio 1.21 de la página 16. Además, este contenido aparece resumido en un cuadro en la página 2 del libro de texto de 10º grado. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a pasar al último semestre de facultad, que es con el que se gradúan. 6º semestre, curso regular, y 8º semestre, curso por encuentro. ¿Cuáles son los objetivos de estos semestres? Identificar las fórmulas químicas de las sustancias reaccionantes y productos en un esquema de relación genética y o relación de transformación de las sustancias inorgánicas. Fíjense que dice identificar. Cuando usted le pide identificar la fórmula es solo decir cuál es la fórmula que debe reaccionar o que se debe producir. Explico mejor. En estos esquemas les pueden poner las dos sustancias reaccionantes y les dicen que identifiquen la sustancia producto. Usted no tiene que hacer la ecuación, solo es identificar esa sustancia, escribir la fórmula de esa sustancia. O le pueden dar una sustancia reaccionante y una sustancia producto para que usted identifique cuál es la otra sustancia que debe reaccionar. De igual manera, solo debe poner la fórmula de esta sustancia. Viene entonces el segundo objetivo, donde les dice formular las ecuaciones químicas de las reacciones que se producen entre los diferentes tipos de sustancias a partir de una descripción o un esquema de relación genética y o relación de transformación entre las sustancias inorgánicas. Fíjense que aquí sí les dice formular. Debemos recordar que cuando se formula una reacción química mediante una ecuación, esta hay que balancearla o ajustarla. ¿Por qué razón? Porque debe tener en cuenta que debe obtenerse la misma cantidad de átomos de cada elemento que reaccione. Recordemos que este ajuste o balanceo de la ecuación se hace colocando un coeficiente estequiométrico, que es el número que se pone delante de la sustancia. Hay estudiantes que cometen el error de ajustar poniendo un subíndice a la sustancia y aquí está cambiando la fórmula de esa sustancia, por tanto está cometiendo un error de contenido. Quiere decir que siempre que deba ajustar o balancear una ecuación se hace con un número delante de la sustancia, del mismo tamaño de esta, no pequeño. Y este número que pone delante de la sustancia va a afectar o modificar todos los elementos que están en ellas.
Para resumir, las propiedades químicas de las principales clases de sustancias se van a basar en las páginas 88 y 89 del libro de texto de 12 grado parte 2. Y entonces de ahí ese mismo libro van a resolver los ejercicios 4.37, la página 91, 4.39, la página 92, 4.38 y 4.39 de la página 92. Hasta aquí la orientación de los semestres de facultad. Recordarles a todos los estudiantes la importancia de dedicar este tiempo en que están en casa al estudio independiente para cuando se incorporen estén en condiciones de presentarse a sus trabajos de controles parciales. Además de la bibliografía orientada anteriormente, pueden profundizar usando las páginas digitales Cubeduca, Repasador Virtual, EcuRed y los datos móviles. También debemos exhortar a los profesores a que tengan en cuenta todas las orientaciones de las asignaturas que se han hecho para el proceso de consolidación cuando todos nos incorporemos a las escuelas. Buenas tardes y gracias por su atención.